Bueno, pues buenas tardes. Gracias una tarde más por estar aquí. Ya como sabéis es la última tarde, además va a ser más cortita. Y sé que las dos ponentes van a dar una charla estupenda de mieloblástica las dos, va a ser un poquito más monográfico. Como sabéis, vamos a hablar primero de la leucemia mieloblástica en jóvenes y después en adultos. Sabéis que la mieloblástica pues, es la leucemia aguda más frecuente en adultos. Supone hasta un 40% de las leucemias en el mundo occidental y bueno, que no en nuestro país suponen hasta 15 casos por 100.000 por 1 millón de habitantes. Y bueno, no es nada despreciable, sabéis que las vemos mucho en los hospitales, por desgracia. Así que es una patología que tenemos que manejar con cierta soltura. Así que bueno, como no me voy a enrollar mucho más como siempre y quiero que hoy sea una tarde más liviana y más cortita, pues le doy paso a María Rodríguez del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, que nos va a hablar de los pacientes con leucemia aguda mieloblástica jóvenes. Y como siempre, animaros a que por favor vayáis haciendo preguntas, que no os cortéis, que como sabéis, después las contestamos lo que se pueda y lo que no, pues nada. Pero siempre está bien y aprendemos todos unos de otros si preguntamos, ¿vale? Así que nada, María, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Lo primero, Olga, dar las gracias por la invitación a estas sesiones virtuales dirigidas a los residentes. Como acaba de presentarme, soy María Rodríguez González, residente de tercer año del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Y junto a mi residente mayor, la doctora Gloria Moreno, pues bueno, hemos hecho una revisión acerca del tema propuesto, como son las nuevas terapias en leucemia mieloblástica aguda en el paciente joven que esperamos os sea de utilidad. Este es el índice que vamos a seguir en la presentación. Primero, una breve introducción y justificación acerca del interés que tiene esta revisión de las nuevas terapias, valorar la importancia que tiene el diagnóstico inicial de cara a hacer una buena elección de las terapias disponibles y posteriormente revisaremos tanto las opciones con las que contamos en el tratamiento de primera línea para el paciente FIT como las opciones disponibles en segunda línea para la recaída o refractariedad. La leucemia mieloide aguda o la LMA, como acaban de comentar, es bueno, el tipo más común de leucemia aguda en el paciente adulto, si bien en ocasiones también podemos encontrarla en niños. Representa casi el 40% de toda la leucemia en el mundo occidental y además a la hora de su presentación del diagnóstico, la mediana de edad suele estar en torno a los 64 años. Hasta hace relativamente poco, los pacientes recibían tratamientos para la LMA con los esquemas de quimioterapia establecidos en los protocolos según el subtipo, pero que eran en definitiva estándar para la mayoría de las leucemias. Sin embargo, en los últimos años hemos asistido a una mejora muy importante en las técnicas de secuenciación genética y también en el área de la biología molecular. Todo ello ha permitido ampliar enormemente el conocimiento de las alteraciones genéticas en leucemia aguda. Este avance en el conocimiento genético y molecular ha provocado que la investigación clínica también se vuelque en el estudio de tratamientos dirigidos con el fin de ofrecer una mayor efectividad en las terapias. Además, son muchos y muy prometedores algunos de los resultados en ensayos clínicos nuevas, que de hecho revisaremos ahora a continuación. Y en definitiva, pues bueno, demuestran mejoría tanto en las tasas de respuesta y también aumento en la supervivencia al estar dirigidos frente a dianas como pueden ser, por ejemplo, el CD33 o el FLT3. No solo a nivel terapéutico, sino que también sabemos que a nivel pronóstico la caracterización genética y molecular tiene un impacto en la supervivencia, permitiendo estratificar así el riesgo en el paciente. Ejemplo de ello es la importancia de conocer el cariotipo y también alteraciones moleculares como estas que destaco en negrito en la tabla de la derecha y que desde luego tienen constatado un impacto en la supervivencia del paciente. Por todo ello, a medida que se han establecido nuevos marcadores y hay disponibles tratamientos con dianas terapéuticas, realizar un diagnóstico inicial es necesario para poder elegir un plan individualizado para cada paciente. Probablemente estos sean los puntos más importantes y críticos a la hora de enfrentarnos a un paciente así tratamiento. Lo primero es confirmar ese diagnóstico y segundo establecer
de un paciente FIT. Y tercero, valorar si cumple criterios de urgencia de inicio de quimioterapia en ese momento. Para la confirmación del diagnóstico, obliga a establecer con la morfología y el inmunofenotipo la línea celular en la caracterización genética de la leucemia. No sé si se está escuchando. Se te va un poquito la conexión, María. Se te corta un poco. Sí, pues Ahora bien, parece. mm, ahora mismo ahora mismo va bien, Olga. Parece que sí, parece que sí. No sé si había hablado ya de la confirmación del diagnóstico y la necesidad del aspirado, como todos conocemos. Y en cuanto a la valoración inicial del paciente, pues bueno, podremos con la información obtenida a través de la anamnesis y la exploración física y también los resultados de las distintas pruebas complementarias, establecer si nos encontramos ante un paciente fit que no paciente joven y que por tanto por el hecho de ser fit sea candidato y pueda recibir una quimioterapia intensiva con intención curativa. Una vez situados ante un paciente con LMA de novo o un paciente con LMA y FIT, valorar en relación a los criterios de urgencia, conocer si estamos ante una situación de inestabilidad, de fiebre mantenida, leucocitosis, sospecha de síndrome de lisis tumoral, coagulopatía o incluso ante la sospecha de una leucemia promielocítica, situaciones en las que sabemos que es necesario iniciar quimioterapia urgente. La importancia de este esquema que os muestro se encuentra en aquellos pacientes que no presentan criterio de urgencia al diagnóstico. Son ya varias las publicaciones que en los últimos años apoyan el concepto de esperar en esos escenarios a completar los resultados genéticos y moleculares siempre que sea un periodo de tiempo prudencial, de cara a optimizar el plan y el manejo del paciente, estando esta idea basada y apoyada en el increíble sentido en los mecanismos moleculares subyacentes a la leucemia y que es importante conocer previo al inicio del tratamiento. Publicaciones como esta que os muestro, que no reflejan diferencias estadísticamente significativas entre los grupos que esperaban a esos resultados y los grupos que no. Esa importancia de esperar nos va a permitir evaluar completamente al paciente, también, como digo, individualizar y mejorar esa elección terapéutica, poder incluir las dianas terapéuticas de las que disponemos y, por supuesto, plantear ensayos clínicos siempre que sea una opción ética y a valorar. Esa idea de esperar es perfectamente planteable en el algoritmo del grupo PETEMA que seguimos la mayoría y, bueno, como vemos al régimen estándar, pues se le pueden añadir protocolos específicos que benefician al paciente según el mecanismo molecular subyacente. Entrando ya en el tratamiento de la LMA, vamos a ver en primer lugar el tratamiento de primera línea en el paciente FIT. En primera línea, el estándar por todos conocidos para la inducción es el esquema 3+7, que consta de 3 días de hidarrubicina IV y una semana de citarabina en perfusión continua durante 24 horas. Como nuevas terapias podemos destacar la posibilidad de añadir al estándar Milotar en caso de tener CD33 positivo o Midostaurin como inhibidor del FLT3 si es esta la mutación presente. Y en el caso de las leucemias mieloblásticas secundarias, también contamos con la opción de Vixeos en monoterapia como opción en pacientes de más de 65 años, obviando en este contexto el 3+7. Comenzando por Milotar, pues bueno, comentar que tiene un principio activo Gentuzumab y ozogamicina. Se trata de un anticuerpo monoclonal cuya diana o hacia lo que va dirigido es el Gen33 y actualmente está ya aprobado por las agencias internacionales y desde 2018 por la agencia española con financiación desde julio del 19. Perdón, indicado, como digo, para el tratamiento de la LMA de novo CD33 positiva en primera línea, exceptuando, por supuesto, la leucemia promielocítica y siempre en combinación con el régimen estándar de quimioterapia. En cuanto a las toxicidades más relevantes, aparte de las hematológicas, destacar la enfermedad veno-oclusiva. Por lo tanto, bueno, la importancia de monitorizar la función
disfunción hepática en los pacientes a los que añadamos Milotar. La indicación está fundamentalmente basada en los datos del estudio Alfa 0701 realizado en pacientes con LMA de nuevo diagnóstico, en el que se comparaba 3 más 7 versus el 3 más 7 más Milotar. Este estudio demostró un aumento de la supervivencia libre de evento y también de la supervivencia global, estratificada esta por grupos de riesgo citogenético, a favor de aquellos con una citogenética favorable o core binding factor, y para los de citogenética intermedia. Similares resultados también se obtuvieron en la publicación del metaanálisis de 2014 publicado en Lancet. En la gráfica que os muestro a la izquierda, lo referido acerca de la significativa mejoría con Milotar en los grupos con citogenética favorable e intermedia, no encontrándose ese beneficio en aquellos con riesgo adverso. Y como publicación más reciente, muy interesante también este BLAT del año pasado, en el que se muestra el beneficio de Milotar en cuanto a la supervivencia libre de evento, contemplando en esta ocasión el riesgo completo, citogenético y molecular, según aporta la última clasificación de la European Leukemia de 2017. También en esta ocasión, y usando este tipo de riesgo completo, era significativamente mejor el uso de Milotar en aquellos con un riesgo favorable e intermedio. Destacar además que los pacientes incluidos en esta publicación eran LMA de novo, no core binding factor. En cuanto a la posología de Milotar, pues bueno, contamos con viales de 5 miligramos. La más beneficiosa, según las publicaciones, es la de 3 gramos por metro cuadrado, siendo en cada administración la dosis máxima la de un vial, 5 miligramos. Se administra los días 1, 4 y 7 de la inducción y los días 1 de la consolidación 1 y 2, sabiendo que en caso de haber perdido alguna dosis, podría recibir otra más en la tercera consolidación. Y por supuesto, no olvidar que la dosis máxima en todo el tratamiento completo serían la dosis que aportan 5 viales, 25 miligramos. Vamos a otra terapia, el nombre comercial midostaurina, un inhibidor de la tirosincinasa y del BEF, y que frena, por tanto, la proliferación celular. Este medicamento actúa específicamente en el resultado positivo para la incluido ITD o indistintamente ITD o TKD. Fue aprobado por el FDA en el 17 y la española en julio del 19 para, como digo, la LMA de novo con FLT3 mutado. En combinación siempre, al igual que comentábamos para Milotar, quimioterapia estándar. Mayor incidencia de eventos grado 3 y la dermatitis exfoliativa. Volvemos a perderte, María. Esta indicación tuvo... ¿Perdón, Olga? Que volvemos a perderte. La voz que se te corta. Pues, ¿dónde os habéis quedado? Pues disculpa. No, estamos con el Midostaurin, con la aprobación en 2019, es lo último que yo escuchaba al menos. Sigo por sí que a esa diapositiva. La aprobación por la agencia y para esta indicación que la enfermedad de nuevo con FLT3 mutado en combinación con la quimioterapia estándar. Y destacar en cuanto a las toxicidades con mayor incidencia con los 3 o mayores, sobre todo la apnea y la dermatitis exfoliativa. La indicación y aprobación la obtuvo a raíz del ensayo clínico Ratify, publicado en 2017, y en él pues, se incluyeron pacientes LMA de novo y FLT3 que fueron aleatorizados a recibir 3 más 7 y midostaurin versus 7. Bueno, disculpad los fallos de conexión, volvemos a retomar la presentación. Estamos hablando de midostaurina con el nombre comercial RIDAP, indicado para la LMA de novo con FLT3 mutado y, como habíamos comentado, ya aprobado por FDA, EMA y también financiado por la Agencia Española del Medicamento desde julio de 2019. Esta indicación y aprobación se obtuvo a raíz del ensayo clínico Ratify, publicado en 2017,
y en él se incluyeron pacientes con LMA de novo y FLT3 mutado que fueron aleatorizados a la rama 3+7 y midostaurina y versus, perdón, la rama 3+7 más placebo. El objetivo principal a analizar fue la supervivencia global y fue significativamente mayor en el grupo que recibió midostaurin, al igual que la supervivencia libre de eventos. Se constató también el beneficio de midostaurin en todos los subtipos de FLT3 y en cuanto a la tasa de evento adverso grave, pues fue similar en los dos grupos analizados. Midostaurin es un fármaco de administración oral con una presentación en cápsulas de 25 miligramos, siendo la posología indicada por estas publicaciones de 50 miligramos 2 veces al día, desde el día 8 al 21, tanto en las inducciones como en las consolidaciones. Posteriormente, en el mantenimiento, la pauta es en monoterapia para aquellos pacientes que no vayan al alotrasplante en 12 ciclos de 28 días de manera ininterrumpida. Y bueno, consideramos que no podemos acabar con estos nuevos fármacos, estos nuevos agentes aprobados en primera línea sin nombrar y hablar un poco de Vixeos. Se trata de una encapsulación liposomal de doble fármaco, citarabina y daunorubicina, en una proporción molar y fija de 5:1 respectivamente. La indicación para la que está aprobado tanto por la FDA como la Agencia Europea desde 2018 es para la LMA secundaria a síndrome mielodisplásico, mieloproliferativo, relacionadas con el tratamiento y el MA con cambios relacionados con mielodisplasia. También en primera línea para pacientes y siempre en pacientes mayores de 60 años, es la edad a partir de la que obtuvo la aprobación. En el caso de la Agencia Española del Medicamento, cuenta ya con autorización desde 2019, aunque figura como fármaco no comercializado. El beneficio, por supuesto, de la forma liposomal, pues bueno, comentar que radica en el hecho de que perdura más en el organismo que los esquemas clásicos y la administración clásica y por lo tanto impregnan durante más tiempo en médula ósea. Este es el ensayo fase 3 que dio la indicación y aprobación a Vixeos en el 309 pacientes con LMA secundarias, tal y como he descrito en la diapositiva anterior, fueron aleatorizados a recibir 1 o 2 ciclos de inducción con Vixeos o a recibir quimioterapia estándar con el 3+7 seguido de las consolidaciones según los regímenes que habían y en consonancia con los regímenes que habían recibido en la inducción. Se obtuvo una mejoría de la supervivencia global en la rama de Vixeos estadísticamente significativa, siendo el objetivo principal del estudio. También a favor de Vixeos los resultados en supervivencia libre de evento desde la aleatorización y también en los datos revisados desde el trasplante. Y en esta tabla, analizando según características basales del paciente, comentar también mejoría de los resultados con esta nueva fórmula por subgrupos de edad en el grupo de 60 a 69 y de 70 a 75. También por subgrupos según las LMA secundarias incluidas en el ensayo. Las tasas de respuesta, como muestra la tabla inferior, también fueron significativamente mayores en el grupo de pacientes que recibió Vixeos. En cuanto a la forma de administración de este fármaco, en inducción iría los días 1, 3 y 5 y en caso de segunda inducción y en las consolidaciones los días 1 y 3. Pasamos ahora a revisar las nuevas propuestas como segunda línea para pacientes con LMA en recaída o refractario. Contamos con inhibidores FLT3 de segunda generación, como son gilteritinib y quizartinib, únicamente aprobado el primero de ellos, aunque daremos algunas pinceladas de quizartinib, y inhibidores de IDH1 en el caso de ivosidenib o inhibidor del IDH2 como el caso de enasidenib. Gilteritinib, inhibidor FLT3 de segunda generación que ha demostrado superioridad frente a la quimioterapia rescate habitual con tasas de respuesta completa cercana al 35%. Actualmente está autorizado ya en nuestro medio, aunque no comercializado, y está indicado en monoterapia en pacientes con LMA con mutación FLT3 en recaída o refractario, como comento. Las toxicidades hematológicas fueron los principales efectos adversos más incidentes con grado 3 o superior y bueno, la posología, por comentarlo brevemente, inicialmente se inicia con dosis de 120 miligramos vía oral diario y pudiendo aumentar esta dosis al mes si no se ha obtenido respuesta. Además,
De todas formas, perdón, hay que tener en cuenta que se ha descrito respuestas tardías a gilteritinib, por lo que se puede continuar con su administración hasta los 6 meses. El ensayo clínico fase 3, Admiral, es el que ha dado esta aprobación a gilteritinib al compararlo con la quimioterapia de rescate convencional. Como veis, demostró una mediana de supervivencia global significativamente superior en el grupo que recibió gilteritinib y también mejoró los porcentajes de remisión completa. Hablando ahora mismo de gilteritinib, y aunque estemos comentando la segunda línea, destacar que, ya que hablamos de este fármaco, que actualmente existe un ensayo clínico puesto en marcha por el grupo holandés, bastante ambicioso, denominado OBON, y que se trata de un fase 3 multicéntrico y randomizado que compara la supervivencia sin complicaciones entre gilteritinib, como inhibidor de segunda generación, y midostaurina, como inhibidor de primera, en combinación con la terapia de inducción y las consolidaciones seguidas de terapia de mantenimiento durante un año en pacientes con LMA de novo con la mutación FLT3 y que sean candidatos a quimioterapia intensiva. Pasamos a mencionar quizartinib, aunque es un fármaco actualmente no aprobado por la FDA debido al recorrido que ya ha demostrado y los resultados y también lo que se espera de él. En un futuro creo que merece una breve mención. También es un inhibidor FLT3 de segunda generación, indicado en este caso para la LMA en recaída o refractaria con mutación FLT3 ITD. El Quantum R fue el fase 3 que aportó esta indicación y que concluyó con una mediana de supervivencia global en el grupo que recibió quizartinib superior al grupo frente al que se enfrentó con la quimioterapia de rescate estándar. Actualmente, como digo, no aprobado por la FDA tras la revisión de los últimos datos por la falta de mejora en la supervivencia libre de evento y también en la incidencia de efectos adversos, por lo que su uso en este momento se encuentra exclusivamente en el contexto del ensayo clínico. Y como últimas terapias dirigidas, mencionar los inhibidores de IDH, como son ivosidenib y enasidenib. Son inhibidores potentes y selectivos, además de agentes diferenciadores. Están en desarrollo clínico y además han demostrado eficacia ambos en monoterapia en los casos de LMA en recaída o refractaria, lo cual ha llevado a su aprobación por la FDA. Ivosidenib en concreto es un inhibidor selectivo de IDH1, una mutación presente en cerca de un 6-10% de las LMA, y enasidenib en su caso es inhibidor selectivo de IDH2, una mutación presente entre un 8 y un 19% de las mieloblásticas. Por lo tanto, viendo que han presentado mejores resultados en comparación con los regímenes de rescate, en el caso de LMA que presenten estas mutaciones, creo que es clara la idea de ir planteando la determinación de estas mutaciones, sobre todo en ese contexto de recaída o de refractariedad, dado que se han establecido como posibles dianas terapéuticas. En general, la monoterapia con ivosidenib no se asoció con efectos tóxicos ni limitantes. En concreto, este fue el ensayo clínico fase 1 publicado en 18, en el que se basaron para la aprobación de ivosidenib por parte de la FDA. Y bueno, los resultados mostraron una baja frecuencia de efectos adversos, como digo, y datos de remisiones bastante duraderas, incluso con respuesta molecular en los pacientes que adquirieron la respuesta completa. Este ensayo, en el caso de enasidenib, fue el fase 1, fase 2 que mostró reducciones también en la frecuencia alélica y en el aclaramiento molecular, con unas tasas de respuesta cercanas al 30% y mediana de supervivencia muy interesante en aquellos pacientes en recaída y con mutación del IDH2. Y bueno, para finalizar, y de cara a apostar, a plantear ideas de cara al futuro, creo que es interesante finalizar nombrando algunas publicaciones en relación con venetoclax. Es un inhibidor del BCL2 del que no hemos hablado por el hecho de enfocar esta revisión que hemos realizado al paciente FIT, dado que este fármaco pues bueno, tiene su aprobación actualmente para LMA y en pacientes no candidatos a quimioterapia intensiva.
Aún así, mostraros y destacar que son muy prometedores los ensayos puestos ya en marcha, donde se han obtenido muy buenos resultados en seguridad y en eficacia al añadir venetoclax al esquema Flagida, tanto para LMA de nuevo diagnóstico como para los casos de recaída y refractariedad. Como digo, estudios y ensayos de los que probablemente pues, bueno, tengamos resultados más adelante y que serán muy interesantes. Y con esto finalizo la revisión que hemos realizado desde nuestro centro. Espero de nuevo que haya sido útil y bueno, que se haya entendido a pesar de los cortes y las dificultades de la conexión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Se ha entendido muy bien, la has explicado muy clarito, muy pausadamente. Aún así, has ceñido al tiempo, así que perfecto. Ha estado muy bien. A mí me ha gustado mucho, ¿eh? Ha estado muy clarito y muy... Creo que todo el mundo se ha enterado estupendamente. Así que bueno, después espero que la gente se anime a hacer preguntitas como siempre y después retomamos a ver qué tal. Y bueno, ahora doy paso a Elena Paumar, que viene del Hospital Reina Sofía de Córdoba y vamos a seguir con el tema de la LMA, como sabéis, que es el tema de hoy, pero en este caso en el paciente ANFIT, que como bien ha dicho María, no tiene por qué ser mayor, tiene que ser, pues bueno, que no esté en condiciones de recibir una quimioterapia intensiva. Así que nada, Elena, adelante y suerte con la conexión. Muy bien. Bueno, pues lo primero, dar las gracias a Olga y a la organización de este curso. Y nada, yo voy a hablar del manejo de la leucemia aguda mieloblástica en el paciente ANFIT. Nos vamos a basar primero en las características de esta leucemia en el paciente ANFIT, comparándolo con el paciente joven. Después, quiénes son estos pacientes, cómo hacemos la clasificación, el tratamiento de primera línea y el tratamiento de rescate en estos pacientes. Lo primero, se ha visto que hay unos aspectos biológicos en la leucemia en el paciente joven y en el paciente mayor que hace que incluso sea considerada como entidades diferentes y que va a producir una distinta evolución y una distinta respuesta al tratamiento. Por norma general, la leucemia mieloblástica será mucho más proliferativa en el paciente joven con mayor número de blastos, mientras que en el paciente mayor la observaremos nos vendrán los pacientes con unas citopenias más profundas, mayor grado de displasia y debido a la citopenia los pacientes presentarán más sangrados e infecciones que los pacientes más jóvenes. Con respecto al cariotipo, vemos que menos de un 5% de los pacientes mayores tienen citogenética de pronóstico favorable. La mayoría tiene una citogenética adversa. En concreto, es mucho más frecuente la pérdida del cromosoma 5 y cromosoma 7 en los pacientes mayores. Con respecto a la biología molecular, la NPM1 estaría similar, sin embargo, FLT3 tiene menor frecuencia de aparición en el paciente mayor, aunque sí que otorga mayor riesgo de recaída y menor supervivencia global. Y en la resistencia a drogas está el gen MDR1, que es más frecuente en el segundo grupo de pacientes, debido también a que aquí es más frecuente la leucemia aguda secundaria y la citogenética adversa. En el paciente ANFIT tendremos que tener en cuenta una serie de aspectos y no solo la edad, como ya han comentado. Lo primero, las comorbilidades, y es que estos pacientes tendrán mayor vulnerabilidad al tratamiento, un riesgo mayor de toxicidad y un peor pronóstico. En algunos estudios que se han hecho se ve que las comorbilidades más frecuentes son la diabetes mellitus tipo 2, el EPOC y la insuficiencia cardíaca. Con respecto a la farmacocinética, se han hecho pocos estudios en los que se vea la farmacocinética de los quimioterápicos en el paciente ANFIT, pero hay uno que estudia la hidarrubicina a dosis de 12 miligramos metro cuadrado en el paciente joven, comparándolo con 8 miligramos metro cuadrado en el paciente ANFIT. Y se ve que en el paciente ANFIT, a pesar de tener una dosis menor, tiene mayor tendencia a que se acumule este fármaco. Por eso es muy importante que hay que ajustar la dosis de la quimioterapia a la función renal y hepática. En concreto, siempre es mejor basarse en las fórmulas de aclaramiento en vez de las cifras de creatinina como tal. Otro aspecto es la polifarmacia, el envejecimiento celular, la edad inmunológica, y es que los pacientes más mayores aumenta la inmunotolerancia a las células tumorales y por ello tendrán mayor incidencia de neoplasias y hemopatías secundarias. Por último, los problemas psicosociales.
Bien, pues entonces definir qué es un paciente unfit. Es un paciente que no es subsidiario de recibir terapia intensiva, es decir, con intención curativa, porque tiene un riesgo de toxicidad inasumible. ¿Pero quiénes son estos pacientes? Bueno, pues clasificar a los pacientes con leucemia en unfit o fit, como veremos, es un reto para el hematólogo, ya que de esta clasificación depende el tratamiento que podamos ofrecer y la supervivencia o la respuesta al tratamiento. Así se clasifican a los pacientes en pacientes fit. Este es el que puede recibir quimioterapia intensiva con intención curativa. En el polo opuesto, el paciente frágil, que es aquel que solo va a recibir tratamiento de soporte paliativo, puesto que no es candidato a ningún tratamiento activo. Y el paciente vulnerable, que sería aquel que puede recibir un tratamiento activo, pero no intensivo. Y muy importante a la hora de clasificarlo, evitar la subjetividad. Para ello existen gran cantidad de escalas objetivas para que podamos clasificar al paciente mejor. En concreto nos fijamos que hay con respecto a la capacidad física, está el ECOG, el índice de Karnofsky, las actividades de la vida diaria, y se han hecho algunos estudios como el que pongo aquí, que mide la mortalidad en el tratamiento de inducción a los 30 días, en los que los pacientes tuviesen la edad que tuviesen con ECOG 0 tenían similares resultados. Sin embargo, con un ECOG de 3, los pacientes de más de 75 años tienen una mortalidad del triple con respecto a los pacientes de 10-20 años menos. Las comorbilidades, pues podemos usar el índice de comorbilidad de Charlson o el de trasplante hematopoyético. Los aspectos cognitivos, ya que los pacientes con deterioro cognitivo basal se sabe que tienen menor supervivencia y menor respuesta a la quimioterapia intensiva con mayor toxicidad. Polifarmacia, que se han hecho algunos estudios como que hablan de que los pacientes que a la inducción venían con más fármacos que otros, en concreto 4-1, tienen menor tasa de respuesta completa y mayor mortalidad global. En general hay escasez de estudios que incluyan pacientes mayores de 80 años y además la inclusión de geriatras en la toma de decisiones, que sería lo ideal, bueno, pues no se ve en todos los hospitales. Aquí pongo 3 índices pronósticos que están validados para clasificar a los pacientes. Bien, pues entonces tenemos un paciente unfit, un paciente que se ha diagnosticado de una leucemia aguda mieloblástica y que ya hemos clasificado de manera objetiva como paciente unfit. Entonces tenemos 2 bloques de tratamiento. En los 3 primeros, cuando el paciente es, como ya he dicho, vulnerable, es decir, puede recibir tratamiento activo pero no intensivo, o paciente frágil, que nos iríamos al tratamiento sintomático y el que solo va a recibir un tratamiento paliativo de soporte. Las 3 primeras opciones, ensayos clínicos. Esta sería la primera opción recomendada por autores y guías europeas y americanas, debido a los malos resultados con los tratamientos de los que se dispone actualmente, con una mediana de supervivencia menor a 12 meses. Los otros 2 tratamientos serían la quimioterapia de baja intensidad y los hipometilantes. La primera se basa en la citarabina a bajas dosis y los hipometilantes se basan en el trastorno epigenético de la leucemia consistente en la alteración de la metilación del ADN. Primero se usó los síndromes mielodisplásicos y después se hicieron estudios en la leucemia aguda mieloblástica. Y por último, el tratamiento sintomático es para los pacientes frágiles en los que se ha desestimado un tratamiento específico y los objetivos serían el alivio de los síntomas, prolongación de la supervivencia, evitar ingresos, mejorar la calidad de vida y, como es evidente, pues una mediana de supervivencia muy corta, de 8-12 semanas. Bien, pues vamos a ir desarrollando los 3 tratamientos que he comentado, los ensayos clínicos. Aquí he puesto algunos, hay muchísimos que ya os enseñaré una foto al final. Tenemos el ensayo Pevolam, que lo que compara es azacitidina versus azacitidina más pevonedistat. Después tenemos el Flugaza, que ya está finalizado y que lo que compararía sería la fludarabina y cetarabina versus azacitidina, y varios que contienen venetoclax y Glasdegib. Después, la quimioterapia de baja intensidad, ya hemos visto que son los tratamientos basados en citarabina a dosis bajas. La pauta de administración de la citarabina sería 20 miligramos metro cuadrado, 1 o 2 veces al día por 10-14 días cada 4 o 6 semanas.
Se administra de manera subcutánea, por lo que todo esto también está dirigido a que el paciente se pueda manejar de manera ambulatoria. Como efectos adversos, pues la mielosupresión, náuseas, vómitos, erupción cutánea y fiebre. La tasa de respuesta completa vemos que es bajita, pero en general es la tasa de respuesta que se observa en estos pacientes, de un 2 a 18%, con una mediana de supervivencia de 8 a 10 meses. Importante que la citarabina produce mielosupresiones y hay que estar atentos para el soporte transfusional con citas frecuentes del paciente. La citarabina fue el inicial y después se ha visto algunos tratamientos más unidos a la citarabina o en solitario para ver si se mejoraban los resultados con la citarabina en monoterapia. Para ello está un tratamiento que propuso Betema, que es fludarabina con citarabina y GCCF, en la que se observa una tasa de respuesta completa superior a la citarabina en monoterapia, pero no se vieron diferencias en supervivencia global. Después está la clofarabina, en la que también se observaron tasas de respuesta completa superior a la citarabina en monoterapia, pero de nuevo no se vieron diferencia en la supervivencia global y además la clofarabina es muy tóxica, por eso no se suele emplear. Después se han hecho más ensayos clínicos con nuevas moléculas asociadas a citarabina para ver si mejoraban los resultados en monoterapia. De ellos, los que han tenido mejores resultados y se ve que parece que mejoran la citarabina en monoterapia son el venetoclax y el Glasdevir. Después los hipometilantes, tenemos la zacitidina y la decitabina. El mecanismo de acción de la primera, pues aparte de la hipometilación, se sabe que la zacitidina a dosis más altas puede producir una toxicidad directa en la célula hematopoietica tumoral. La pauta de administración son 75 miligramos metro cuadrado diario durante 7 días cada 4 semanas, pero se suele utilizar el esquema 5-2-2. Eso quiere decir que se pone tratamiento de lunes a viernes, se descansa el fin de semana y después se pone el lunes-martes. Todo esto es porque la mayoría de las veces se pone de manera ambulatoria la zacitidina. La toxicidad pues, produce mielotoxicidad y es importante saber que se produce sobre todo en los primeros ciclos. Si hay pacientes que ya llevan bastantes ciclos con azacitidina y hay una pancitopenia, hay que pensar que haya una falta de respuesta a la azacitidina en vez de toxicidad de la misma. Después también produce reacciones inflamatorias y hematomas en la zona de punción, molestias digestivas, sobre todo estreñimiento. Y después, con respecto a los resultados, pues una tasa de respuestas completa en torno al 7-19%. Pero es importante que en la zacitidina, aunque no se alcance respuesta completa, sí que se ha visto que prolonga la supervivencia en unos 10-12 meses y además que produce una independencia transfusional. Por eso que no hay que agobiarse si el paciente no consigue respuesta completa. Y es importante que la zacitidina tarda en hacer efecto. Entonces, hay que evaluar a los pacientes cuando lleven 4 o 6 ciclos de zacitidina. No quitarle el tratamiento antes porque pensemos que no está haciendo efecto cuando lo puede hacer un poquito más tardío. La duración. Hay que mantener el tratamiento hasta progresión o toxicidad inasumible o, en caso de respuesta, pues mantenerlo de manera indefinida hasta que se pierda la respuesta. Con respecto a la decitabina, pues el mecanismo de acción es la hipometilación solamente, no tiene lo otro que he comentado de la zacitidina. La pauta de administración sería 20 miligramos metro cuadrado cada 24 horas por 5 días cada 4 semanas, intravenoso pero de 1 hora, por lo que también puede ponerse ambulatorio. La toxicidad, pues mielotoxicidad y molestias digestivas. Y con respecto a los resultados, produce una tasa de respuestas completas del 18% con una mediana de supervivencia de 8 meses. Aquí la respuesta un poco más temprana es alrededor de 2 ciclos. También se mantiene hasta progresión y toxicidad inasumible y cuando el paciente tenga una mutación del TP53 se prefiere la decitabina. Después desarrollamos un poco esto. Entonces, resumiendo, tenemos un paciente diagnosticado de una leucemia aguda mieloblástica en la que ya se ha clasificado que es un paciente unfit. Y unfit pero vulnerable, es decir, que es candidato a tratamiento activo. Entonces, ¿cuál elegimos? Primera opción, ensayos clínicos siempre. Si no se puede o el paciente no quiere, tenemos estos dos, la quimioterapia de baja intensidad y los hipometilantes. ¿Cuándo nos decidimos por uno o por otro? Bueno, pues en general, cuando la leucemia sea proliferativa, entre 10
10.000, 30.000 leucocitos o más del 30% de blastos en médula, se prefiere quimioterapia de baja intensidad. Sin embargo, los hipometilantes tienen superioridad respecto a la quimioterapia cuando el paciente tiene una citogenética de mal pronóstico, sobre todo en monosomía del cromosoma 5 y 7, cuando hay mutaciones de TP53, que se prefiere la decitabina, y en las leucemias relacionadas con mielodisplasia. Y de nuevo, que también lo ha dicho mi compañera, en pacientes sin fallo orgánico secundario a la leucemia ni hiperleucocitosis, es recomendable retrasar la decisión hasta la valoración por pediatría y, sobre todo, hasta la obtención de resultados citogenéticos o moleculares que nos van a ayudar a elegir un tratamiento u otro. Otros aspectos del tratamiento sería la citorreducción, en primer lugar. El tratamiento que más se utiliza es la hidrea, desde 500 miligramos hasta 4 gramos al día, para mantener unos leucocitos por debajo de 10.000. Es importante que en estos pacientes habría que hacer el profilaxis del síndrome de lisis tumoral con hidratación y alopurinol. Y tratamiento de soporte pues serían las transfusiones y la profilaxis de infecciones. Las transfusiones de hematíes, cuando el paciente tenga síntomas de anemia, lo transfundiremos para obtener más de 9-10 gramos de hemoglobina. Si está asintomático, pues cuando esté por debajo de 8 normalmente. Las plaquetas de manera profiláctica cuando tenga menos de 10.000 y si tiene factores de hiperconsumo, pues entre 10 y 20.000 plaquetas. La profilaxis de infecciones es algo que es controvertido. En general se acepta que los pacientes que reciban quimioterapia de baja intensidad y que vayan a hacer una neutropenia profunda y prolongada, sí que estaría indicado la profilaxis antibiótica y antifúngica. Y a los análogos de la aspirina sí o sí hay que poner aciclovir y septin. Pasamos ya a la última parte, que es la leucemia aguda mieloblástica en recaída, refractariedad. Esto va a tener un pronóstico muy pobre. Vemos en la diapositiva que incluso los pacientes que tenían una leucemia de riesgo favorable, el 60% de ellos recae a los 3 años. Y los que tienen riesgo desfavorable, el 85% de recaída a los 3 años. Y a pesar de que administremos de nuevo tratamiento activo, la supervivencia es muy pobre, menos de 6 meses. Entonces tenemos aquí el abordaje de la leucemia en recaída refractariedad. Aquí tenemos dos tipos de pacientes. El paciente que cuando se diagnosticó de novo, de la leucemia, sí era candidato a quimioterapia intensiva, incluso se ha podido hacer un trasplante o lo que sea. Y entonces el tratamiento aquí, la primera opción sigue siendo ensayos clínicos. Cuando ya la recaída, quiero decir que al principio fue candidato a quimioterapia intensiva, pero ya la recaída, volviendo a hacer la escala objetiva, se ve con un paciente unfit, pues ensayos clínicos en primera opción, y si no, hipometilantes, azacitidina o decitabina. En el segundo escenario, es el paciente que desde el principio, desde el diagnóstico de la leucemia, ya se catalogó como un paciente unfit y recibió quimioterapia de baja intensidad, ya sea citarabina baja dosis o quimioterapia de baja intensidad o hipometilante. De nuevo aquí la primera opción es ensayos clínicos. Si no es posible, pues si el paciente ha recibido previamente citarabina o similares, poner hipometilantes. Si ha recibido hipometilantes, se puede poner el que no haya recibido o quimioterapia de baja intensidad. Y bueno, siempre habrá un porcentaje bastante alto de pacientes que ya solo sean candidatos a tratamiento de soporte paliativo. Con respecto a los ensayos clínicos, tenemos aquí el gilteritinib en monoterapia, que ya lo ha comentado mi compañera, que está aprobado por la EMA, está pendiente de financiación para la leucemia mieloblástica FLT3 en recaída refractariedad en pacientes fit y unfit. La pauta sería 120 miligramos cada 24 horas por vía oral, son 3 comprimidos. La toxicidad, pues mielotoxicidad, aumento de transaminasa cuando lleva un tratamiento ya prolongado. El síndrome de diferenciación, que sería similar al que produce el ATRA y se trataría igual. Y el síndrome de PRES, que esto obliga a la suspensión definitiva del fármaco. Los resultados, una mediana de supervivencia de 9,3 meses con una tasa de respuesta completa de 21% y el fármaco se mantiene hasta progresión o toxicidad inaceptable. Y es importante intentarlo mantener 6 meses antes de tomar una decisión porque puede producir una respuesta tardía. Otros ensayos clínicos apuestan por el BNP
Toclac y teritinib, otros con decitabina, en general venetoclax el que más se ve. Y esto es un pantallazo con la búsqueda de leucemia aguda mieloide y paciente mayor, en la que veis la cantidad de ensayos clínicos que hay. Y ya como conclusiones, bueno, que la clasificación de los pacientes en ANFIT o FIT es un reto para el hematólogo y que es de suma importancia usar escalas objetivas para clasificar al paciente. En segundo lugar, que los pacientes sin fallo orgánico secundario a la leucemia ni hiperleucocitosis se recomienda retrasar la decisión, sobre todo hasta el resultado citogenético molecular, para elegir uno u otro tratamiento. Y que la inclusión del paciente en ensayos clínicos es la mejor opción tanto al diagnóstico como a la recaída. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Me ha gustado también mucho el resumen y vamos, me parece muy práctico el algoritmo que has hecho de cuándo utilizar una quimio de baja intensidad con citarabina, un hipometilante, que para que no haya nada protocolizado realmente, pero ha estado muy clarito, me parece que es un esquema bastante práctico, vamos. Así que bueno, voy a hacer algunas preguntillas, ¿vale? A ver si la gente se anima a preguntar un poquillo, si no yo voy preguntando. Y vamos a ir por orden. Voy a empezar por María. Y es una preguntilla un poco, vamos, no es que haya yo con mala idea, pero me ha surgido la duda cuando lo has dicho. Has estado comentando que en las mieloblásticas que son CD33 positivas se puede añadir el gentuzumab al tratamiento, ¿no? Que entiendo que es un anti-CD33, sobre Ujú. todo si son de riesgo favorable o intermedio. Pero si tenemos el caso de una leucemia mieloblástica CD33 positiva, que además tenga un LFLT3, que no tenga un ratio muy alto, es decir, que se encuadre dentro del riesgo intermedio, por ejemplo, ¿qué prima? ¿El gentuzumab o el inhibidor de FLT3? O sea, está descrito, o sea, a lo mejor no hay, obviamente no habrá ni comparativos hechos, eso seguro, pero Bueno, si hay alguna tendencia o qué es lo que más se tiende a utilizar. sí, bueno, realmente es que no hay datos acerca del uso concomitante de ambos fármacos. Nosotros a día de hoy lo que priorizamos es la midostaurina, ¿no? Lo primero que miramos es el FLT3 y en caso de que esté mutado, pues midostaurina. Ya luego en caso de que este no esté mutado, pues como he explicado, nos vamos al cariotipo y en los favorables o intermedios, si es CD33 positivo, pues aportamos el gentuzumab. De todas formas, para responder con datos claros a esa pregunta, pues bueno, también tal vez habría que plantear ese ensayo, ¿no? De enfrentar en esa situación que tú planteas, por una rama el uso de midostaurina y por la otra el uso de gentuzumab, pero nosotros en nuestro centro lo que priorizamos es la mutación del FLT3 si está presente. Ujú. Hombre, además parece que como el FLT3, aunque es verdad que se puedan marcar en riesgo intermedio, pero parece que el FLT3 como que siempre da más miedo, ¿no? Claro, y Más, más cuando ya da peor en el pronóstico un laboratorio. CD33 positivo, que el CD33 Sí. positivo van a ser en realidad casi todas las mieloblásticas, Mm. la mayoría van a ser positivas. Vale, y otra preguntita. Con respecto a los inhibidores de FLT3 de segunda generación que has comentado, Sí. te pregunto porque no lo sé, no tengo experiencia, por supuesto, los de segunda generación porque no están prácticamente disponibles. Pero ¿tendría sentido administrar, si venimos de una mieloblástica que hemos tratado con un inhibidor de FLT3 en primera línea que no ha respondido? ¿Tendría sentido o se ha visto que rescatan pacientes los inhibidores de FLT3 de segunda generación que no han sido respondedores a los de primera? Sí, vamos, de hecho está publicado en ensayos, en publicaciones, el hecho de adquirir respuesta en esos pacientes que realmente mantienen la mutación y el hecho de aportarle en el escenario de la recaída un fármaco de segunda generación que es más potente, algunos lo han metido en respuesta. En nuestro centro, de hecho, tenemos un paciente que consiguió respuesta en la recaída al administrarle uno de segunda generación y consiguió llegar al trasplante. Ah, qué bien. O sea que sí. Vale, Mm. vale. Que lo rescata, estupendo. Y bueno, pasamos a Elena. ¿Alguna preguntilla para Elena? Te iba a preguntar, las escalas geriátricas o las escalas de comorbilidades, que está claro que todo el mundo sabemos que hay que hacerlas, que en todos lados lo dicen, en todos lados lo publican, pero yo no sé qué experiencia tenéis vosotros, pero por regla general no se suele hacer de forma estandarizada. ¿Lo hacéis en Sí. vuestro centro a todos los pacientes mayores?
o que consideréis, Sí. lo valoráis con escalas realmente que sean objetivas? Mm. Vamos, es verdad la pregunta y lo que has dicho tú. El ECOG y el índice de Karnofsky se hace siempre y es verdad que hay veces que es muy fácil, si el paciente es más añoso, tiene patología que se ve más que no va a aguantar la quimioterapia, pues a lo mejor no se hace tanto o no es a lo mejor tan necesario, pero sí que es verdad que hay pacientes entre 65 años que serían candidatos a quimioterapia intensiva, pero que por diversas comorbilidades, pues yo creo que es donde es más interesante aplicar esas escalas porque son objetivas y ver si el paciente es o no candidato a la quimioterapia. Es verdad que, vamos, yo no te puedo decir tampoco si se hacen esos índices pronósticos en todos los pacientes, solo en los que sean un poco más difíciles de ver. Vale, no, hombre, yo os animo, aunque es verdad que por tradición no se suele hacer porque siempre vamos corriendo, porque ves al paciente en urgencia y no te puedes poner a pasar una escala, porque tal, pero desde la juventud, entre la que me voy a incluir porque sí, creo que deberíamos por lo menos desde el punto de vista como, por lo menos en Andalucía, unificar y que todos hiciéramos lo mismo, y creo que es muy importante que se hagan este tipo de cosas, Mm, de escalas objetivas, para que todo el mundo vayamos en la misma dirección y trabajemos de la misma manera, no que yo mm, diga a ojímetro, como decimos, este sí, este no, mm, que es lo que hacemos después en el día a día. Pero me parece que deberíamos de hacerlo y que os animo a que ahora que vais a empezar a trabajar ya ustedes en centro ya como adjuntos, que empecéis a implementarlo los que podáis, intentar meterlos para que eso, para que todos lo tengamos protocolizado e intentemos ir todos en la misma mm. dirección, ¿no? Por lo menos trabajar de la misma manera. ¿Alguna preguntita que han hecho por aquí, Elena? Dice, en el caso de tener un paciente ANFIT en tratamiento con azacitidina, que presenta aumento de la cifra de leucocitos que se corresponde con un aumento de blastos en sangre periférica, ¿consideras que deberíamos de esperar al cuarto o quinto ciclo para realizar la reevaluación de la enfermedad o no? O si estamos viendo una clara tendencia a una hiperleucocitosis, no esperamos. Mm. Yo creo que sí es muy claro y que el paciente que en principio no tendría por qué ser una leucemia proliferativa, porque según lo que me has explicado, pues se iría a la rama de citarabina bajas dosis. Entonces yo creo que sí, bueno, lo primero hacer un frotis y ver un poco los blastos que tiene o una médula, pero yo creo que en ese caso no se debería esperar, que es más para cuando el paciente que hace primero la pancitopenia que se debe a la facitidina y después puede ir recuperando poco a poco y yo creo que en esos casos son los que habría que esperar 6 ciclos, no sé cómo lo veis. Sí, vamos, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Que es verdad es verdad que la citidina hace muchas citopenias al principio y tenemos que esperar para ver independencia transfusional unos pocos de ciclos, y no agobiarnos porque es verdad que los primeros ciclos el paciente te dice, es que me sigo transfundiendo, es que no sé cuánto, pero hay que tener un poquito de paciencia y esperar. Pero sobre todo es eso, por el tema de la citopenia. Yo también creo que si el paciente empieza a sacar blastos a periférica y a proliferar, pues obviamente la citidina no va a tener mucho sentido ahí. Y por último, otra preguntita, ya esto por curiosidad, por saber qué se hace en otros centros, porque entiendo que cada uno, dependiendo de la epidemiología de cada zona, hacemos una cosa diferente. ¿Qué antibiótico y qué antifúngico utilizáis vosotros en las mieloblásticas? Pues cuando tiene en el paciente ANFIT con azacitidina o citrabina baja dosis, más o menos como hemos hablado, cuando tiene menos de 500 neutrófilos, se le pone Cetrim siempre. Se lleva fludarabina, ciclovir y después como antifúngico, eh, algunos nada y otros con azacitidina, por ejemplo, y demás, a veces no se pone nada y otras veces pues he visto fluconazol o voriconazol, pero que tampoco sé deciros las indicaciones como tal de los antifúngicos en estos pacientes. Bueno, y que también es un poco controvertido por lo que he leído y que no se hará igual en todos los centros, me imagino. Vale, sí, vamos, nosotros hacemos más o menos lo mismo, la verdad. Bueno, pues creo que no hay más preguntas. No sé si da unos minutillos, porque la verdad es que me han parecido dos charlas muy interesantes, os lo digo de verdad, muy prácticas y creo que muy útiles para todos porque ha quedado todo muy clarito y como muy, muy protocolizado y me ha gustado mucho. Así que bueno, si no hay ninguna pregunta más, que creo que no, pues para no hacernos, para acortar la tarde, como hemos dicho, que era el último día, pues una vez más, pues daros las gracias a todos los ponentes, que desde primera hora habéis respondido todos estupendamente
Y hombre, esto es un trabajo extra que tenéis aparte de todo lo que tenéis encima, que ya es bastante. Y por supuesto, muchas gracias también a los oyentes que han estado con nosotros las 3 tardes, que espero que esto lo iremos mejorando todos los años, que pueda ser presencial. Me gustaría hacer reuniones de resi en plan convivencia de residentes, que os conozcáis todos de todas las provincias, que después no sabéis dónde vais a acabar trabajando. Y con otro tipo de cosas que ya hemos pensado, pero bueno, espero que se puedan hacer en los próximos años y que iremos mejorando poquito a poco. Y por supuesto, pues darle las gracias a la Asociación Andaluza de Hematología que nos ha apoyado y que nos ha ayudado a organizar este evento, a los colaboradores Pfizer y Astella, sin los que siempre no podíamos haberlo hecho, porque siempre está la industria, que la verdad es que siempre nos da el empujón que nos hace falta para poder tirar con estas cosas. Y a Viajes Triana, que sé que es la que pone todo el backstage, que es importante y que nos ayuda a que podamos tirar para adelante también con esta organización. Así que bueno, no me voy a explayar mucho más. Daros las gracias, espero que os haya gustado que, y que bueno, que el año que viene podamos seguir haciendo esto y lo hagamos ya una rutina anual de reunión de residentes, ¿vale? Pues nada, buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes, Hasta gracias. luego. Adiós, gracias.